pero os voy a decir los 3 tipos de normas porque a partir de ahora nos van a salir mucho y os voy a preguntar, ¿este qué tipo de norma es? Bueno, esto yo siempre lo he explicado, pero os digo, ¿qué ha supuesto no tener claro esto? Pues mira, supuso a mucha gente, a alumnos míos ninguno, pero supuso a mucha gente el año pasado suspender el caso práctico, incluso a gente buena. ¿Y por qué? Me diréis, pues porque confundieron esto que os voy a explicar ahora, ¿vale? Os lo voy a explicar y después os voy a decir en qué consistía el caso práctico del año pasado y por qué se falló, ¿vale? Vale. Hay 3 tipos de normas que no hay que confundir, son fácilmente confundibles, pero no hay que confundir. Tenemos normas, bueno, esta no es confundible, pero normas imperativas, también llamadas de jus cogens. Una norma imperativa de jus cogens no deja alternativa posible. Norma imperativa. Os pongo un ejemplo. Ejemplo de norma imperativa. Prohibido trabajar a los menores de 16 años. Esto es imperativo, ¿verdad? Ya, pero si hay alguna excepción, bueno, puede haber, no sé, en espectáculos creo que se permite, pero vamos, el resto, ya, pero una persona con 15 años, con autorización de su padre, mediante un notario, podría trabajar en una mina. No hay tutía. Esto es una norma imperativa que va a misa. ¿Vemos lo que es una norma imperativa? Vale, se va a entender mejor si vemos lo que es una norma de mínimos. Norma de mínimos. Una norma de mínimos es cuando te dice, este es el ejemplo de aquí, y ahora el ejemplo de aquí te dice, las vacaciones de los trabajadores serán como mínimo 30 días naturales al año. Como mínimo, pero no es una norma. ¿Tienen que ser las vacaciones obligatoriamente 30 años? No, por tanto, porque no es imperativa. Pero ¿yo puedo negociar con mi empresario que las vacaciones sean 40 días al año? ¿Y 50 días al año? ¿Y 20 días al año? No. No, eso es nulo, ¿no? Eso es una norma de mínimos. ¿Vemos? Donde no es imperativa, pero te fija un mínimo. Es mejorable por acuerdo de las partes, pero el mínimo hay que respetarlo. Y por último, norma dispositiva. Claro, la norma dispositiva siempre tiene que ir acompañada de, ponemos norma dispositiva más norma supletoria. Y lo vais a entender ahora perfectamente. Fijaos, una norma dispositiva, los 3 ejemplos que estoy poniendo es de lo mismo, ¿no? Del Estatuto de los Trabajadores, porque aquí es donde más tipos de estas normas hay. Dice, el periodo de prueba del trabajador, el periodo de prueba será el establecido en el contrato de trabajo. Sin límite, sin límite. Pero te dice, y en defecto, ¿veis? Porque puede ser que no diga nada. Claro, y si no dice nada, ¿qué pasa? Pues te dice, en defecto, pero este en defecto es una norma supletoria, no es una norma de mínimos, ¿vale? Dice, en defecto, si no dice nada, pues será de 15 días para los titulados no sé qué, 30 días de prueba para los no sé cuánto. ¿Me explico? ¿Vemos la diferencia entre norma supletoria con norma de mínimos? A ver, ¿yo puedo poner en el contrato que no haya periodo de prueba? Sí. Sí, una norma dispositiva te dice, haz lo que te dé la gana sin límite, pero si no dijeras nada, yo lo que te pongo es una opción supletoria por si tú no pones nada, pero tú puedes poner algo totalmente distinto. ¿Me explico? Vale. ¿Qué ocurre? Que estas dos son muy parecidas o muchas veces no lo identificamos bien en la norma, lo estudiamos mal y me pasa como el año pasado, que a la gente pues se carga el examen, ¿vale? Se carga el examen.
¿Puedo borrar para poneros ejemplos y contaros lo que pasó? Vale. ¿Esto lo tenéis claro? Norma mínima dispositiva. Vale. Os voy a decir... Pero al final, por ejemplo, claro, tú si ves lo de los 15 días para tal, puedes decir, bueno, eso es el mínimo, ¿no? No, mira, te voy a decir, ya verás cómo lo vas a entender, te voy a decir lo que dice la ley de subvenciones respecto a lo que preguntaron y cómo falló la gente y por qué la catearon, ¿no? Hay un artículo que ya lo veremos en su momento, el artículo 21 de las subvenciones, que dice, me vais a decir qué tipo de norma es, si imperativa, de mínimos o dispositiva con supletoria. Dice el artículo 29. La subcontratación en una subvención, a ver, la subcontratación en una subvención quiere decir que si yo obtengo una subvención, si puedo contratar con ese dinero de la subvención. ¿Sí? Vale, pues dice, la subcontratación en las subvenciones será el límite que digan las bases de la subvención. Y dice, en defecto del límite en las bases, el límite será del 50% de la subvención para poder subcontratar. ¿Sí? ¿Lo vemos? ¿Qué tipo de norma es esta? Dispositiva. Dispositiva. Dispositiva con norma supletoria. Supletoria. Esto del 50% no es un mínimo, es supletorio, ¿no? Es supletorio. Vale. El caso del año pasado, ¿puedo borrar? Para que veáis. Vale. El caso del año pasado, pues te decía el supuesto. Se otorga una subvención donde el beneficiario de la subvención contrata o subcontrata el 60% de la subvención obtenida. Te dice, ¿esto es correcto? ¿Qué habría que contestar? Pues habría que contestar si lo contemplan las bases. Sí, ¿lo pueden contemplar las bases? Según lo que acabamos de leer el artículo 29. Sí, ¿no? Sí, sí. Si no lo contemplaran, no se podría, porque si no lo contemplaran es el 60%. Vale. Porque... Pero la gente lo confundió y la gente lo interpretó o lo estudió en su momento mal, creyendo que en ningún caso se podía superar el 50%. Y dijeron, no, esto está mal, porque nunca puede superar el 50%. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy confundiendo una norma dispositiva y supletoria con una norma de mínimos. Entonces decían, no, en ningún caso se puede subcontratar el 50%. Eso está mal. Eso está mal. ¿Vemos lo que pasa? Esto es cateado. ¿Y por qué he fallado aquí? Porque he confundido una norma de mínimos con una norma supletoria. Claro, yo me acuerdo que había un 50, pero ese 50 que era de mínimo o de supletorio, que es muy distinto. Entonces, yo como me acuerdo que era un 50, pues entonces esto ya no se puede, porque yo me acuerdo que solo se podía hasta el 50. No, se puede hasta el 50 si no dice nada, pero las bases pueden decir un 100%, sí, las bases pueden decir lo que quieran sin límite. Y el 50 es en caso de que no se dijera nada, es decir, suplir, supletorio, suplir el vacío. ¿Sí? Arantxa. Sí, estaba pensando que en cualquier caso la dispositiva siempre te va a nombrar los dos conceptos, ¿no? Uno, y si no dice nada, el que se aplica en defecto por la supletoria. Vale, mira, a ver si se entiende esto. Pregunta de examen, que es una pregunta que nos va a servir casi de explicación para entender. Los 30 días mínimos para trabajar, de días al año de vacaciones, estos 30 días, ¿qué tienen? ¿Carácter de supletorio? ¿Cómo era? Supletorio. Suplementario. O carácter suplementario. Supletorio es que suple algo y suplementario es que estos 30 días pueden ser suplementados con algo más. Este es de mínimo, ¿no? Los 30 días, claro, los 30 días mínimos, y si yo firmo un contrato de 40 días de vacaciones, tengo 10 días suplementarios de suplemento al mínimo de 30, ¿verdad? Entonces, el concepto suplementario va con el de mínimo y el de supletorio va con el dispositivo. ¿Vale? Entonces, pregunta de examen. ¿El 60% de la subvención qué es? ¿Suplementario o supletorio?
o el 50% que dice la norma, que es supletorio o suplementario. Supletorio. Supletorio. Ahí no hay suplementariedad, sino que hay supletoriedad. El 50% es si tú no dices, yo suplo ese vacío, pero si tú lo dices, no opera el 50%. Aquí va a operar siempre los 30 días como mínimo. Si añado, vale, pero los añado con carácter suplementario. Estoy suplementando el mínimo y eso no hay límite. Hay límite en suplementar, ¿no? Como si tú firmas un contrato, pues qué suerte de ti, si firmas un contrato 300 días al año de vacaciones. Vale, no hay límite. Lo que no puede nadie firmar es un contrato, sería nulo de pleno derecho si uno renuncia a un derecho reconocido de las vacaciones, como decir, pues yo firmo que solo tengo 10 días naturales al año, por cada año trabajado. Eso es nulo. Por ejemplo, los que trabajan en hostelería, la mayoría tienen todos los 30 días más todos los festivos que trabajan. Bueno, y eso puede ser negociado, ¿no? O tú negocias, pues mira, en lugar de pagarme más, págame menos, pero dame más días. Bueno, ahí hay un abanico de negociación. Por eso estoy poniendo un poco ejemplo del ámbito laboral, porque aquí es donde se utilizan mucho estas normas, ¿no? Supletorio, de mínimos. ¿Se ve un poco? O sea, yo puedo negociar entre las partes, si lo negocian los padres con el empresario, que un niño de 14 años, si lo negocia con el empresario, lo ponen en un contrato que te voy a pagar el doble y 50 días de vacaciones que trabaje un niño en la fábrica de 14 años. No. Eso es No, porque imperativo. está Ahí no hay prohibido. margen ninguno ni de mejora ni de empeorar. Es imperativo. Y después mínimo y después supletorio. ¿Se entiende? O sea, suplementario equivaldría a complementario o a añadir. Exactamente, sí. Suplementario es sinónimo de complementario. Si yo firmo 40 días de vacaciones, estoy haciendo el mínimo más un 10 de complemento, complementando el mínimo. Mientras que el 50% de la ley de subvenciones no es complementario ni nada de esto, es supletorio. ¿Sí? Vale, pregunta de examen. Voy a leer y me contestáis después. ¿La prescripción qué carácter tiene? ¿Imperativo, de mínimos o supletorio? Vamos a verlo. 1. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazo de prescripción, las infracciones muy graves prescriben a los 3, las graves a los 2 y las leves a los 6 meses. Es una norma dispositiva con norma supletoria. Dispositiva te dice, haz lo que quieras. Supletorio, 3, 2 y 6. Pregunta de examen. ¿Una ley que regule un procedimiento sancionador puede decir que las infracciones muy graves prescriban a los 4 años en lugar de a los 3? De hecho, existe. La ley general tributaria dice las infracciones muy graves tributarias prescriben a los 4. Luego, lo puede decir. Pero si no lo dijera, se aplicaría el 3, 2 y 6.